vamos a explicar. Yo de leyendo, investigando, pude averiguar que esta alimentación puede haber sido a más de 5,000, porque aquí en la narración se cuenta que fueron 5,000 varones, o sea, hombres. Fuera en otros pasajes cuenta, fuera de niños y mujeres. Aquí sí que así que se supone que la alimentación fue para más de 5,000 personas. Así que la provisión era poca para aquella cantidad de personas. Yo más o menos, porque me dijeron, es más o menos así, aquí tengo 5 panes y 2 peces. Así que al momento de que esto fue, dice que Jesús oró, estos panes se multiplicaron, o sea que aparecieron más panes como ahora. Yo en antes tenía 5, ahora tengo más después de que Jesús oró, ¿verdad? Ahora voy a explicarle. Yo saqué 6 puntos de esta enseñanza. Ya el primer punto, número 1, que a lo mejor que fueron a más de 5,000 personas, porque solo se contaron los varones, y ahí sabemos que habían niños y mujeres. La segunda cosa que pude observar es que Jesús ya sabía que no había suficiente comida, pero él lo hacía, ver cómo él iba a alimentar tanta cantidad de personas que lo habían seguido. Pero él les dijo a los discípulos, y esto fue como un cosa, como él ya sabía lo que iba a hacer, para que se comprendiera que esto va a ser un gran milagro de su poder. Eso fue otro de los grandes milagros que hizo Jesús. Dice que él tuvo, número 3, él tuvo compasión de los que fueron tras él, los alimentó y sanó. Entonces vemos que en este pasaje que lo seguía una gran multitud. Pero hay que preguntarse, esa multitud, ¿por qué lo seguía? A lo mejor que muchos lo seguían porque se encontraban enfermos, tenían una necesidad. Otros quizás fueron porque tenían hambre, pues, quién sabe qué, y se fueron así en ese mover de ver lo que habían hecho. Pero dice que Jesús, cuando los discípulos le preguntaron que cómo iban a hacer para alimentar a esa gran multitud, él solo les dijo que los recostaran, y que Felipe le dice que había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces imagínense, 5 panes y 2 peces para esa cantidad de personas. Ese era algo difícil de creer, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces él mandó que recostaran a la gente y tomó aquellos panes, ¿verdad? Y después de bendecirlos, mandó a que los repartiera. Entonces, dice que Jesús tuvo compasión de los que fueron tras él, los alimentó y los sanó. Y nos damos cuenta que muchos buscaban a Jesús buscando sanación para su enfermedad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ellos recibieron más de lo que ellos esperaban, porque ellos fueron por sanidad, por un milagro para sus vidas, porque muchos se encontraban enfermos. Pero además de eso, de la sanidad que recibieron, ellos recibieron alimento. Así estamos hoy día. Muchos estamos buscando a Jesús, no buscando el pan diario, el pan que comemos así, sino estamos buscando el pan de la palabra de Dios, o sea, la palabra lo que nos va a hacer crecer cada vez más. Entonces es muy importante enfocarnos y saber y conocer por qué estamos buscando de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros al buscar a Jesús, qué esperamos encontrar? ¿Solo que nos sacie alimento así habitual, comida, o queremos algo más? Nuestro enfoque debe ser buscar más del pan espiritual, de la palabra del Señor, que eso es lo que nos va a permitir crecer y aprender y conocer cada vez más. Por eso estamos instruyendo a los jóvenes, ¿verdad? En el estudio de este pasaje de Juan, para que conozcamos cómo fue la vida de Jesús, qué fue lo que él hizo, qué fue lo que él practicó, cómo él se condujo, para que nosotros, eso que él hizo, también nosotros lo podamos hacer. Entonces, el Señor siempre se muestra sensible y sencillo y compasivo ante el sufrimiento del hombre, y lo sigue haciendo hoy en la actualidad. Él nos rechaza a quien nos busca, y dice que nos bendice más de lo que nos merecemos,
porque esas personas fueron buscando sanidad para su cuerpo, pero también fueron alimentados. Dios suplió otra necesidad. Otro punto muy importante es que se ve que el Señor alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Eso nos demuestra que para Dios no hay nada imposible, no hay límite. Y todos los que confiamos en Él, recibiremos de su mano la provisión necesaria para nuestra vida y aún más de lo que nosotros dejamos. Porque a veces pensamos que si necesitamos tal cosa, Dios nos va a dar. A veces Dios nos da más de lo que nosotros le pedimos y a veces nos quedamos sorprendidos, nos quedamos admirados de todo lo que a veces uno no le pide cosas a Dios, pero Dios conoce nuestra necesidad, porque Él conoce todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, y Él conoce nuestros pensamientos, y Él sabe todo lo que nosotros necesitamos, y Él nos da en esa forma. Número 5, la misión de Jesús también era demostrarle a los discípulos. Ellos se preocuparon porque las personas no habían comido, pero ¿qué lo hizo Jesús? Que ellos supieran que el Señor es el buen pastor que alimenta a sus ovejas. Él tiene cuidado de nosotros. Jesús es el buen pastor y dice que Él alimenta y Él cuida a sus ovejas. Así que Él mostró compasión por esas personas que se habían congregado ahí. Y lo que para nosotros es imposible, Dios muestra su poder y su gran autoridad. Lo más importante es que fueron alimentados y además de eso, después de haberse se recogió 12 cestas más. O sea que si ellos se quedaban ahí oyendo la palabra, la enseñanza del Señor, ahí tenían comida para saciarse nuevamente. Así es nuestro Dios, que Él no nos da en pequeñez, Él no nos da poquito, Él nos da en abundancia. Y todo eso nosotros tenemos que ponerlo en práctica y confiar y saber que Él es un Dios de provisión y que nos da más de lo que pedimos y que Él es nuestro proveedor y nuestro suplidor. Otro punto también, que Jesús nunca pasa por alto nuestra necesidad física y nuestra necesidad espiritual. Y los discípulos trataron de decirle a Jesús, mándalos a que vayan a comer, que vayan a comprar alimento. Pero Jesús eso él no quería eso. Él quería demostrar quién era Él, ¿verdad? Entonces dice que nosotros debemos esperar a que Dios actúe por nosotros, aunque a veces debemos de confiar y obedecer porque Él es perfecto y desea lo mejor para nosotros. Todo lo que venga de Dios nos debe de llenar porque el Señor siempre nos va a dar más cada día. Y eso depende de la medida que nosotros busquemos de Él. Porque a veces queremos buscar a Dios solamente cuando tenemos una necesidad. Cuando queremos algo, ahí nos aferramos a Dios y le pedimos. Pero no debe ser así. No, Dios debe ser nuestra prioridad y nuestra necesidad en todo momento, en escasez, tanto en escasez como en abundancia. Y habemos muchas personas, ¿verdad?, que a veces buscan solo cuando están necesitados. Y cuando ya Dios dé la respuesta, se olvidan de Dios. Pero Dios no es así. Dios está con nosotros todos los días, a todo instante, a toda hora. Por eso yo le digo, a veces, ¿qué nos cuesta ir a la iglesia? Si a veces estamos 2 horitas ahí dedicándole tiempo a Dios y no queremos. Y Dios nos da 24 horas al día. Él está con nosotros, supliendo nuestras necesidades, supliendo, ¿verdad?, llenándonos de fuerza, de fortaleza, sanando nuestras heridas, consolándonos, porque Él está con nosotros, dice que todos los días de nuestra vida. ¿Qué nos enseña con este pasaje Jesús? Él, además de enseñar que Él es compasivo, que nosotros debemos ser compasivos, solidarios y ayudar a nuestro prójimo, porque a veces Dios pone en nuestro camino a personas para que lo ayudemos, pero a veces nuestro afán, nosotros lo ignoramos y a veces dejamos que personas que tienen necesidad no los queremos ayudar. Si Jesús pudo alimentar a esa cantidad de personas con 5 panes y 2 pesos, nosotros a veces tenemos y no queremos ayudar a tantas personas que se acercan a nosotros o que nosotros sabemos cuál es su necesidad. Así que si, hermanos, si usted tiene la oportunidad de bendecir a cualquier hermano, cualquier vecino, cualquier amigo que usted sabe que está pasando por necesidad, que no tiene ahora mismo en estos momentos recursos para su alimentación, a nosotros como hijos de Dios debemos ser como Jesús, que Él se compadeció de esas personas y alimentó. Y así mismo debemos de hacer nosotros, ayudar a esas personas a tener alimento. Dice, el Señor provee en abundancia para todos.
La provisión de Jesús va más allá de lo material. Él nos provee de vida eterna. Él es el pan de vida y con su amor y protección viene a satisfacer y a llenarnos completamente. Jesús nos demostró su poder y gloria y nos sigue demostrando que no cambia y que Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Debemos de confiar en Él siempre, porque de Él es toda la gloria. ¿Qué nos muestra con este pasaje Jesús? Que Él conoce cada parte de nosotros, Él nos conoce a cada uno de nosotros y cada una de las necesidades. Y así como nosotros le vamos dando a Jesús y trabajando para Él, enfocándonos en quién es Él para nosotros y lo que tenemos que hacer, así mismo Él va a ir cada día supliendo nuestras necesidades y nos va a dar más y nos va a dar más. Entonces, aquí yo tengo que este pasaje de la alimentación de los 5,000 representa algo glorioso y un milagro grande de Jesús. Entonces, esa persona, esa multitud que rodeaba al Señor, ¿quién era esa multitud que rodeaba a nuestro Señor en el desierto, que estaban en necesidad y sin alimento? Hoy en día es la representación de nosotros, porque nosotros somos una cantidad de personas que estamos necesitadas, estamos sin fuerza, sin poder, sin fuerza para salvarnos y en peligro de perecer por nuestra hambre espiritual. Y el Señor nos está mostrando con este pasaje que Él es nuestro pan de vida, que así como sació a esas personas con pan y con 2 pececillos, Él nos puede dar más. Vemos a Jesús como el único medio para saciar nuestra hambre y toda nuestra necesidad. ¿Quién era el hombre que tuvo compasión de aquella multitud? Dice, es Jesús, el siempre compasivo, el que nos entiende. A pesar de nuestros errores, nuestras faltas, nuestras luchas, Él siempre nos conoce y Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, habemos muchas personas que son desagradecidas y aún hoy día Dios dice que sigue cuidando y supliendo nuestra carencia y necesidad. Esa provisión que Jesús realizó con ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, hoy lo hace proporcionándonos el pan de vida que tiene el poder para llevarnos a la salvación de todo aquel que en Él cree. ¿Quiénes son aquellos? Allá en ese pasaje se muestra a los discípulos. Bueno, los discípulos que estaban con Jesús somos hoy día los pastores, los maestros, los predicadores, nosotros mismos que somos los encargados de llevarle la palabra de salvación a los demás, al llevarle esa provisión de necesidad, porque hermano, hay mucha necesidad, hay mucha hambre de la palabra de Dios. Y a veces no nos enfocamos en eso. Hermano, estamos capacitados, cada uno de nosotros en una forma o en otra, estamos capacitados para hablarle a otras personas de que hay un Dios grande, un Dios poderoso que nos puede saciar nuestra hambre. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Esta provisión no es nada inventado y debemos de rechazar, ¿verdad? Todo lo que no es de Dios. Entonces, los 5 panes y los 2 peces tienen un significado simbólico. Son la iglesia de hoy día llevando al mundo el alimento espiritual para la vida eterna, que es el testimonio del Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender? Que hay que ayudar, hermano. Hay que ayudar y que hay una gran necesidad de alimentación, pero no solo de alimentación normal, sino de alimentación espiritual, que es por medio de la palabra. Otra parte que voy a contar, que está en el capítulo 6, del versículo 16 al 21, que habla de que Jesús anda sobre el mar. Dice el versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde ellos viven. Este pasaje nos relata, ¿verdad?, que cuando
se habían ido los discípulos, dice que Jesús viene, se montó en una barca y él iba, ¿verdad?, hacia donde se encontraban los discípulos. Dice, con esta reflexión se renueva nuestra fe, sabiendo que podemos confiar y creer en él. En el versículo 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. En el 17, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. ¿Esto qué nos dice? Que ellos se separaron de Jesús y ellos se embarcaron rumbo a Capernaum y no iba Jesús con ellos. Esto nos describe la soledad que experimentaban los discípulos, más porque estaba oscuro. Y a veces así nos sentimos muchos de nosotros. Nos sentimos que estamos solos y nos sentimos lejos de Jesús. Pero para que vean lo maravilloso que es Jesús, dice que mientras los discípulos luchaban contra el viento, poniendo su vida en peligro, Jesús apareció en un momento de dificultad y riesgo, pero en un instante demostró su poder y soberanía sobre la naturaleza y fue hasta donde ellos estaban. De aquí del versículo 16 al 19 existen algunos términos que se relacionan entre sí. En el versículo 16 dice al anochecer. En el versículo 17 que estaba oscuro. En el versículo 18 que había un gran viento que soplaba. En el versículo 19 dice tuvieron miedo. ¿Qué nos representan estos cuatro? El anochecer, que estaba oscuro, que el viento soplaba fuertemente y que tuviera miedo, que son imágenes de las tinieblas que hay que se encontraba en el interior de los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos sentían que sin Jesús no eran nada. Así nos pasa a nosotros, que a veces cuando estamos alejados de Jesús tenemos temor, tenemos miedo a todo. Vemos el viento, vemos las tempestades, vemos los problemas, las dificultades, las necesidades. ¿Y qué tenemos? Temor. Pero en el versículo 20 vemos que Jesús, cuando se le acercó, él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Y qué pasó? El temor de los discípulos se disipó. ¿Cuál es el mensaje que vemos aquí con este versículo? El miedo desaparece ante la presencia de Jesús. Así que si nosotros tenemos miedo, nos sentimos con temor, nos está pasando algún problema, alguna necesidad, alguna dificultad, ahí tenemos a Jesús. ¿Ah? Porque dice que con él no vamos a tener miedo. ¿Qué pasó después? Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, lo cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Ellos al ver que Jesús llegaba, ya se le fue el miedo, se le fue el temor, ¿verdad? Y que se convirtió en admiración y gozo. Ellos estaban felices, felices de que Jesús estaba con ellos. Entonces dice que enseguida llegaron a tierra. Dice, a la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y ellos estaban tan contentos porque Jesús había llegado y ellos sabían que ya no le tenían miedo a la oscuridad, al anochecer, ni el viento que soplaba, no tuvieron. Ellos estaban tan sorprendidos que no se dieron cuenta que se produjo un movimiento tan rápido en la barca que permitió que llegaran rápidamente a la orilla. Así algunos de nosotros nos quedamos sorprendidos por lo que Jesús hace en algunas ocasiones que ni nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero hermano, debemos de confiar siempre en Jesús. Debemos de saber que junto a Él tendremos victoria, que contra Él no hay nada que nos pueda derribar, no hay nada, no hay miedo, no hay temor. Solo enfoquémonos que si nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, nada nos va a pasar porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ama, Él nos quiere y nosotros, cada uno de nosotros es importante. Por eso, joven, yo te insto a ti a que busques cada vez más de Jesús, porque con Él no tendremos miedo, no vamos a tener miedo a la oscuridad, ni a vientos recios que soplen, ni a ninguna prueba, ninguna dificultad, porque nosotros sabiendo que
quién es Jesús y lo que Él significa para nosotros, vamos a obtener la victoria, vamos a tener todo y que Dios suple cada una de nuestras necesidades, porque Él nos ama, Él nunca nos abandona, nosotros somos los que le fallamos. Y hay veces que por más cosas que pasen en nuestra vida, debemos de enfocarnos en Jesús, debemos de enfocarnos en que quién es Dios para nosotros. Entonces, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo nosotros para que Dios nos ayude? A veces no hacemos nada, pero aún así Dios nos ama. Y el amor de Dios para nosotros es tan grande que Él nos sigue ayudando. Así que, joven, yo te insto a ti a que te aferres, como dice el grupo de jóvenes, aferrados, que nos aferremos a Dios, porque con Él está la solución de nuestro problema, de nuestra necesidad, de todo lo que necesitemos, y que Él tiene el poder y la autoridad para calmar todo viento, toda tempestad. Joven, no te sientas solo, tú no estás solo. Dios está contigo las 24 horas del día. Él está contigo donde tú vayas, donde tú te diriges. Él tiene cuidado de ti. Cuando tú sales de tu casa, Él va contigo. Él te dirige, Él te muestra. A veces tú quieres ir por un lugar y de repente te viene así que no es por aquí. Es porque Dios te está guiando. Entonces déjate guiar por Jesús. No pongas objeción y cree en la palabra del Señor. Cree el que Él te ama y que Él desea lo mejor para ti, que Él no te abandona, que tú no estás solo. Y así verás que tú podrás conseguir todo lo que tú te propongas con la ayuda de Dios. Así que sin más, esta es mi pequeña enseñanza. El otro martes le continúo la otra parte porque si comienza a tocar, a lo mejor que no me va a dar tiempo. Así que estas fueron las dos enseñanzas del día de hoy y el otro martes concluyo con el capítulo 6. Sin más, bendiciones y espero que haya sido de bendición y que hayan asimilado algunos de los ejemplos que les di. Y acuérdense que mire cómo después de 5 panes y 2 peces que están aquí, cómo Dios multiplicó, ¿verdad? Y eso lo puede hacer Dios en todas las circunstancias, en todas las cosas que hay en nuestra vida. Dios puede multiplicar y nos da más de lo que nosotros a veces pedimos. Así que cuando usted le pida a Dios, que está bien, agradezca a Dios, pero siempre Dios nos va a dar un poco más. Así que bendiciones, hermanos, y Dios me lo bendiga. Bien, gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestra hermana Miro. Allá el profesor ya puede parar la grabación. Ha sido bastante interesante la